Dos de los tres detenidos que escaparon de Colombia luego de la muerte de Yulixa Tolosa a raíz de un mal procedimiento de lipólisis láser fueron presentados ante los tribunales del vecino país. María Fernanda Delgado y Edixson Torres fueron imputados únicamente por el delito de resistencia a la autoridad. La juez ordenó la detención preventiva y remitió el expediente a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas para que evalúe la solicitud de extradición de Colombia. Entre tanto, los dos venezolanos capturados en Cúcuta no aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía de favorecimiento agravado y ocultamiento, alteración, destrucción de elementos materiales probatorios. El cuerpo de Yulixa, de 52 años, permanece en medicina legal. 6 muertos y más de 65 heridos deja un enfrentamiento por tierras entre indígenas Nasa y Misac en zona rural de Silvia, Cauca. Nos van a matar, por favor, ayuda. Las comunidades se atacaron con piedras, palos, machetes y explosivos. Varios carros y viviendas resultaron con daños. El ingreso de la misión médica no fue permitido. Las fuerzas militares adelantan sobrevuelos y 120 soldados fueron desplegados en la zona para restablecer la seguridad. El gobierno nacional asegura que detrás de la pelea está un grupo criminal. Llamado es atender humanitariamente la situación para sacar los heridos y los muertos que desafortunadamente nos deja este conflicto. Ya hay vidas que se han que lamentar y muchos heridos. Y creo que esto no es la apuesta del movimiento indígena. Desmanes, disturbios y bloqueos marcaron la jornada de manifestaciones en Bogotá. La calle 26 fue uno de los puntos más afectados, dejando cerca de 300.000 usuarios de Transmilenio afectados por la parálisis en la movilidad. Cerca de 4 horas, la unidad antidisturbios intervino para recuperar el control del sector. La estación Ciudad Universitaria fue vandalizada, mientras encapuchados con piedras rompieron cámaras de seguridad. Según el reporte oficial, también fueron atacadas 2 sedes de campaña de candidatos presidenciales. El incendio de un carro de alta gama causó temor en el norte de Bogotá. La emergencia ocurrió en la avenida calle 134 con carrera 53 en la colina campestre. Según las autoridades, el fuego inició en la parte delantera del vehículo y en cuestión de minutos terminó incinerado. Según el cuerpo de bomberos, no hubo personas lesionadas. Tras 12 horas se levantaron bloqueos en las vías de Cali. El acceso al sistema de transporte masivo Mío fue gratuito hasta las 11 de la noche. La alcaldía distrital confirmó que todo fluye con normalidad, pues los bloqueos fueron levantados gracias a los acuerdos alcanzados en una mesa de diálogos. Se levantan los bloqueos y se retoman las mesas que ya venían ocurriendo. Ayer hubo una mesa. Entonces en este momento se está volviendo a conformar las mesas, pero quiero ser claro en que Cali no aceptamos las vías de hecho. Con áreas en ruinas y otras en estado de abandono, opera el Hospital de Condoto, donde son atendidas alrededor de 15.000 personas. Su infraestructura se deterioró hace 9 meses, pero hasta ahora no ha tenido ninguna inversión. Al lugar llegó el ministro de Salud y prometió mejorarlo. 9 meses después de que un devastador vendaval azotara el municipio de Condoto, la infraestructura del Hospital San José, a donde llegan alrededor de 15.000 personas, continúa en un estado crítico. Volaron palos, y desde allí está esto aquí, que no se ha podido hacer absolutamente nada. Tal y como lo describe el auxiliar de laboratorio Lucía Murillo, el abandono y las ruinas saltan a la vista, obligando a más de 70 trabajadores de la salud a hacer malabares para atender a los pacientes. Nos enfermamos de ver que el hospital está enfermo y no tenemos solución, o sea, una solución pronta no la hay. Van y prestan sus servicios de salud en otros municipios porque en este momento las condiciones de la ES no son las mejores. El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, recorrió las áreas de la ES San José y prometió enviar 3.800 millones de pesos, pero gestionará más recursos. Una biomédica o biomédico para que todos los equipos, toda la dotación, desde una silla, un consultorio, y todo lo que necesite lo hagamos porque ya todo está muy vetusto. ¿Desde cuándo? Esta delegación tendrá como objetivo principal evaluar los daños estructurales acumulados, viabilizar la inyección de recursos nacionales y coordinar un plan de choque integral para recuperar, reconstruir y mejorar el aspecto estético e higiénico de la institución.
11:08 en Florida fue detenida la hermana de la presidenta ejecutiva del grupo cubano Gaesa, el conglomerado manejado por los militares que se estima controla el 70% de la economía cubana. Se trata de Adis Lastres Morera, hermana de Ania Guillermina Lastres Morera. Fue capturado en Florida tal como anunció el secretario de Estado Marco Rubio, quien aseguró que le retiró su estatus de residencia y que ahora se encuentra bajo custodia de la Agencia de Control Migratorio ICE. Lastres Morera estaba involucrada en el negocio de bienes raíces en Florida, al tiempo que prestaba asistencia al régimen en La Habana. A propósito de Cuba, el presidente Trump descartó que la llegada del portaaviones Nimitz al Mar Caribe sea para intimidar al régimen. El Pentágono, por su parte, dice que es una demostración de fuerza. Una acción militar en la isla hoy parece posible. En la plataforma se alcanzan a ver 60 aeronaves, algunos caza F-18, así como también Growlers, que comprenden el ala aérea embarcada del USS Nimitz, portaaviones con propulsión nuclear que ya llegó al Caribe. Coincidencialmente, el mismo día en el que se hicieron públicos los cargos contra Raúl Castro, el Pentágono aclara que la intención es una demostración de fuerza en el marco de la campaña de presión contra Cuba, mientras que el presidente Trump descarta que haya una intimidación con ese despliegue. No, para nada. Cuba es un país fallido, no tienen electricidad, no tienen dinero, realmente no tienen nada, no tienen comida y vamos a ayudarlos. El Nimitz, incorporado en 1975, es el más antiguo de la flota estadounidense. Ha participado en múltiples operaciones en Irak, Afganistán, entre otras. Y ahora llega al Mar Caribe en medio de los interrogantes de si Estados Unidos buscará extraer a Raúl Castro de Cuba, fugitivo de la justicia, tal como lo describió el secretario de Estado. No voy a hablar de cómo vamos a traerlo aquí, si es que estuviéramos intentando traerlo. ¿Por qué tengo que decirle a los medios cuáles son nuestros planes? Ante el escalamiento en la presión de Estados Unidos, Miguel Díaz-Canel publicó este mensaje acompañado de la foto de Raúl Castro y convocando a una movilización mañana. La nueva agresión nos ha unido más y elevado el honor, la dignidad y el sentimiento antiimperialista de un pueblo que ya era reconocido en todo el mundo por su brava resistencia. Por su parte, Rusia condenó los cargos contra Castro y las sanciones de Estados Unidos y aseguraron que mantienen conversaciones en términos de cooperación militar. Mantenemos contacto con Cuba sobre todos los asuntos de interés para nuestros dos países. Los gobiernos de Rusia y China emitieron pronunciamientos condenando los cargos contra Raúl Castro y las medidas que, según ellos, buscan estrangular a la isla. Un mexicano residente en Estados Unidos fue condenado en Florida, Estados Unidos, a 30 años de prisión por intento de explotación sexual e intento de tráfico sexual de una menor en Medellín. Ramón Arellano Sandoval contactaba al adolescente por WhatsApp y le ofrecía $, a cambio de videos sexuales. El caso salió a la luz tras su detención en el aeropuerto de Miami cuando regresaba de Colombia. La ayuda de las autoridades de Medellín fue clave para la condena. El Departamento de Estado informó que revocará los pasaportes de ciudadanos estadounidenses que no cumplan con la cuota alimentaria de sus hijos. La entidad había informado hace unos días que revocaría pasaportes de padres que tuvieran deudas acumuladas de $100,000. Ahora expandirá esa política a quienes deban $2.500 de deuda acumulada en alimentación para sus hijos. La medida podría aplicar para millones de padres estadounidenses que no cumplan con sus cuotas de manutención. 11:17. El Olimpo de la caricatura en Colombia tiene nombre, apellido y rasguño propio. Héctor Osuna, el célebre caricaturista del Espectador, cumplió 90 años y lleva casi 70 retratando con agudeza los desvaríos del poder. La fábrica del dibujo satírico. En este país de pocas certezas hay una sobre la cual ni siquiera hay el menor debate. El mejor caricaturista de Colombia se llama Héctor Osuna. Hoy cumple 90 años y su trazo y mordacidad siguen más finos que nunca. Nadie como él ha retratado las miserias del poder y las grietas de la condición humana. Todo es mío, originalmente mío. Alérgico a la pompa, a los homenajes y a notas como esta que ustedes están viendo por su timidez natural, Héctor Osuna empezó a labrar su leyenda en 1959 cuando comenzó a publicar en El Espectador. Son 67 años ya de inmortalizar la accidentada memoria colombiana a través del humor político. Pues él ha sido el caricaturista político más importante del último siglo, posiblemente
de toda la historia del país, de manera que para el espectador pues está atado a su historia, ojalá esté por muchos años más. Aunque desde muy joven estuvo tentado por la vocación sacerdotal y luego por el derecho, carrera que terminó en la Universidad del Rosario, al final sucumbió al dibujo, la ilustración y la pintura. Desde su alter ego, Lorenzo Madrigal, lleva más de medio siglo con su columna semanal, dejando constancia de este país lleno de complejidades y contravías. Hay gente que me reclama que en el escrito no tenga el humor, la desfachatez, la tranquilidad, la crítica que aparece en los dibujos, ¿no? Pero son no dos personalidades. Yo me siento igual, me siento el mismo. Hace un año la Academia Colombiana de la Lengua lo nombró miembro honorario y recordó su trayectoria impecable criticando al poder que se jura intocable. Yo creo que ese es el gran ejemplo que deja Osuna, que no hay que bajar el nivel de la altura, de la crítica totalmente independiente, sin tener que estar insultando a nadie. Mañana Osuna será la portada del Espectador. ¿Cómo no? Son 90 años, maestro. Que sigan muchos años más de sus rasgos y rasguños. Juan David Laverde, Noticias Caracol. Es noticia en zona metropolitana de Barranquilla la jornada de paro que adelantaron hoy los docentes en el municipio de Soledad Atlántico, donde más de 50.000 estudiantes quedaron sin clases. Los profesores protestan ante las amenazas que aparecieron a través de redes sociales recientemente, en las que advierten posibles atentados contra estudiantes y también sobre la presencia de artefactos explosivos en instituciones educativas. Los profesores les pidieron a las autoridades realizar investigaciones exhaustivas que determinen de dónde provienen estas amenazas. Por su parte nos informan desde la Asociación de Educadores del Atlántico que este viernes retorna la normalidad a los colegios en el municipio de Soledad mientras continúan las investigaciones. Fue noticia en Medellín la captura de alias Valentina Amor, una mujer dedicada a seducir a los extranjeros para luego llevarlos a sitios solos, en donde ella procedía a suministrarles sustancias que los dejaban inconscientes y allí procedía a robarles todo. Le robaba prendas de valor, cadenas, relojes, dinero en efectivo e inclusive sus pasaportes. Y no solamente les hacía estos robos en la ciudad de Medellín, sino también inclusive lo hacía en Cartagena. Esta mujer ya fue puesta a disposición de la Fiscalía General por hurto agravado. Fue noticia hoy en Tolima la decisión de un magistrado del Tribunal Superior de este departamento que ordena levantar el pico y placa ambiental que existe desde el 2024 en la vía que comunica de Murillo hacia Manizales entre los departamentos del Tolima y Caldas. Ha dicho el magistrado que hay que armonizar los derechos del Parque Nacional Natural de los Nevados con los derechos de los lugareños. Ha dicho este magistrado que los lugareños tienen derecho al mínimo vital, al trabajo y a crear empresa. Por eso ha llamado la atención del gobierno nacional, de los gobiernos departamentales de Tolima y Caldas y de Cortolima para que continúen la protección de esta zona y eviten que con el levantamiento del pico y placa se dañe el ecosistema. La medida empezará a operar a partir del 1 de julio. Hoy fue noticia en el sur del departamento del Cesar la instalación de 2 banderas alusivas al grupo armado organizado ELN en sitios estratégicos de la carretera que comunica la ciudad de Aguachica con Río de Oro, lo que generó temor entre viajeros y conductores que ven cómo cada día se deteriora la seguridad en este corredor vial. La carretera Aguachica-Río de Oro ha sido escenario en los últimos días de acciones terroristas, secuestros y atracos, por lo que la ciudadanía reclama mayor vigilancia por parte de las fuerzas militares y la policía. Fue noticia hoy en Barrancabermeja la circular 039 de la Secretaría de Educación Distrital que prohíbe alimentar o ingresar animales como perros y gatos a sedes educativas oficiales como esta. Señala la circular que se trata de prevenir mordeduras, rasguños o enfermedades que puedan producir estos animales y también por salubridad. Sin embargo, los animalistas ya pusieron el grito en el cielo y están convocando a protestas porque señalan que a partir del gobierno se está promoviendo la protección a los animales. Amanecerá y veremos qué sucede. Fue noticia hoy en el
Fue noticia hoy en el departamento del Huila el grave accidente de tránsito que se registró en la vía que de Neiva conduce al municipio de Yaguará. Un vehículo se volcó y terminó sobre un afluente. De manera milagrosa, los ocupantes resultaron ilesos. Este incidente dejó pérdidas materiales. Las autoridades de tránsito hacen un llamado a los conductores para ir por la vía con precaución y evitar excesos de velocidad en vías secundarias de este departamento. Es noticia en Manizales, Alma Market, un evento que reúne moda, decoración, bienestar, bodas y artesanías. Más de 60 marcas estarán reunidas durante el fin de semana en el Recinto del Pensamiento, un lugar donde los visitantes podrán conectar con la naturaleza y el bosque de niebla. La segunda edición de Alma Market busca posicionar marcas de la región en torno a un ambiente familiar, donde se podrán encontrar expositores, charlas, talleres, pasarelas, juegos infantiles y también zona picnic. Se espera que por lo menos 5.000 personas lleguen este fin de semana a la ciudad de las puertas abiertas para disfrutar del ambiente de los negocios. Alma Market, evento de la Corporación para el Desarrollo de Caldas, abrirá sus puertas de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Esta noche se dieron las primeras decisiones judiciales en torno a los capturados implicados en el delito de Yulixa Tolosa en Colombia y Venezuela. Juan Andrés Beltrán con los detalles. Adelante. Andreina, buenas noches. La primera decisión se dio en Venezuela y es la detención preventiva ordenada contra María Fernanda Delgado y Edinson Torres, los dueños de la estética donde le realizaron el procedimiento a Yulixa Tolosa. Sin embargo, el delito por el cual fueron procesados es resistencia a la autoridad y el expediente fue remitido al Tribunal Superior de Caracas para que evalúe si hay cabida a una eventual extradición a nuestro país, ya que estas personas fueron solicitadas por Colombia mediante circular azul de Interpol por su presunta responsabilidad en la desaparición y muerte de Yulixa. La segunda decisión tiene que ver con la imputación de cargos a Jesús Hernández y Kelvis Sequera, que días después, según la Fiscalía, intentaron ubicar el carro donde fue llevada la mujer y desaparecer esta evidencia. Estos detenidos no aceptaron los cargos. María Fernanda Delgado y Edinson Torres, señalados por la justicia colombiana de no auxiliar a Yulixa Tolosa, secuestrarla y posteriormente desaparecer su cuerpo tras un procedimiento en una estética en el sur de Bogotá, fueron imputados en Venezuela únicamente por el delito de resistencia a la autoridad. La jueza ordenó su detención mientras la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas evalúa su extradición a Colombia. Casi de forma simultánea en territorio nacional, la fiscal a cargo de la investigación reveló que de la señal de celular de la pareja y el supuesto cirujano David Ramos da cuenta la ruta hasta el lugar donde abandonaron el cuerpo de Yulixa. En cercanías de Apulo, y allí se detiene por el espacio de 30 minutos y después su señoría, tristemente, después de abandonar el cuerpo de la señora Yulixa Tolosa, se regresa con destino Bogotá, sigue una ruta con destino norte de Santander. Según la Fiscalía, tras abandonar el carro en los patios norte de Santander, ya desde Venezuela, María Fernanda Delgado contrató a su tío, Jesús Alberto Hernández, y a Kelvis Sequera para que recogieran el carro y así destruir la evidencia. Mensajes que van, su señoría, desde indicarles a ellos que tienen que recoger el carro y desaparecerlo, que indican que llegaran con tapabocas y que tuvieran cuidado, que miraran bien para todos lados primero. Los mensajes que intercambiaban con Delgado darían cuenta de que conocían de la desaparición de Yulixa y de quien, según la Fiscalía, se referían así. Y ya ha aparecido la otra, la cosa perdida, y ella le dice que habían visto, pues obviamente ellos en las noticias, que se había aparecido esa cosa que se había perdido, y ella le dice no, a ella la dejamos en otro lado, y efectivamente también, voy a leerlo, al menor que está en este WhatsApp, dice: mami, ya encontraron lo que se te perdió. Dice: no, papi, esa no es. La intención, según la fiscal, era desaparecer la evidencia forense que efectivamente encontraron los investigadores en el carro. Se encuentra una impresión dactilar, una tarjeta SIM, totalidad de 3 fragmentos capilares, documentos varios, pagos de peajes, vouchers de pagos. Por estos hechos, la Fiscalía les imputó los delitos de favorecimiento y de ocultamiento o destrucción de material probatorio. Los procesados no aceptaron cargos.
La Fiscalía solicitó que los imputados sean enviados a prisión y a esta hora, a las 11:37 de la noche, el abogado defensor expone sus argumentos para que el juez no ordene la privación de la libertad de sus defendidos. Juan Andrés, desde la sala de redacción, gracias. Y una compleja situación de orden público se registra en Silvia, Cauca. Indígenas Nasa y Misak se enfrentaron, dejando hasta el momento 6 muertos y más de 65 heridos. Para restablecer la seguridad, 120 soldados fueron desplegados en la zona. El gobierno asegura que detrás de la pelea está un grupo criminal. Nos van a matar, Momentos de angustia se vivieron en Pitayó, territorio indígena de Silvia, Cauca. Pueblos ancestrales Nasa y Misak se enfrentaron por tierras. Acaban de quemar una moto aquí en Punto Verde, los Misak, vea. Desde muy temprano iniciaron los enfrentamientos que hasta el momento dejan daños a vehículos y viviendas. Nos están invadiendo, nos están atacando los de Pitayó. Las comunidades se enfrentaron con piedras, palos, machetes y explosivos, dejando hasta el momento un saldo de 6 personas muertas y 65 heridos. El llamado es atender humanitariamente la situación para sacar los heridos y los muertos que desafortunadamente nos deja este conflicto. En medio de personas armadas, alegan las diferencias entre comunidades que se conocen desde hace varios meses. Con base en unas autorizaciones, una titulación nueva. Y arriba están en Pillotó, están los Nasa, que el problema es que ellos lo tienen desde la colonización y hay 800 hectáreas en disputa. Hay un grupo armado, insurgente, estructura criminal que está detrás de esa situación y hay también política por la campaña electoral. El gobierno ha tomado varias medidas que más tarde se sabrá. El ingreso de la misión médica no fue permitido. Que estos hechos venían siendo reiterativos. El CRIC, a través de su fuerza armada también que tienen dentro de su identidad, ha provocado la muerte de los Misak. Estamos a que esto pueda parar, hay vidas que se han que lamentar y muchos heridos. Y creo que esto no es la apuesta del movimiento indígena. En Silvia, Cauca, diferentes autoridades se reunieron para analizar la situación y el Ejército Nacional realizó sobrevuelos sobre la zona. Y a propósito de la situación que nos reporta Fernando, acaba de terminar un Consejo de Seguridad en Popayán. A esta hora nos acompaña en última edición el ministro de Defensa General Pedro Sánchez. Ministro, ¿qué medidas van a tomar para garantizar la vida en Silvia y si se va a militarizar la zona en disputa indígena? Buenas noches, las medidas ya se tomaron. Desde el inicio el Gobierno Nacional activó 2 líneas, una humanitaria con participación de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Iglesia Católica, el Ministerio del Interior y otra ya con la Fuerza Pública. Frente a lo que ha ocurrido, que hasta el momento tenemos una información de que habría por lo menos unos 6 muertos de las comunidades Misak y Nasa y más de 100 heridos, pues tuvimos que entrar como Fuerza Pública desde tempranas horas de la tarde. En este momento ya se encuentran nuestras unidades de la Fuerza Pública ya en el terreno con un único objetivo, proteger la vida, acompañar a las comunidades, evitar que sigan confrontándose, pero también protegerlas de cualquier actor criminal que intente atacarlas o instrumentalizarlas. La solución está en el diálogo. Para solucionar un problema de tierras no es necesario matar al otro, como ha ocurrido en este enfrentamiento entre 2 pueblos indígenas hermanos caucanos. Ministro, ¿y se ha pensado en la posibilidad de decretar el toque de queda en la región? No, no se ha pensado y la solución a este problema de tierras entre 2 pueblos indígenas es dialogando. Por ello el presidente de la República ha abierto un espacio para que el próximo lunes los líderes de las comunidades Nasa y Misak se reúnan con él y con las demás entidades del Estado a que haya lugar para encontrar la solución a este problema. La sangre lo único que trae es la desgracia a la tierra. Ministro, finalmente estamos a una semana de las elecciones. ¿Se ha pensado en trasladar mesas de votación al casco urbano de Silvia? No, en este momento consideramos que las elecciones pueden ser desarrolladas tal y como está previsto en el Plan Democracia articulado con la Registraduría y los demás entes del Estado colombiano. Ministro de Defensa General Pedro Sánchez, gracias por estar en última edición. Estamos atentos a la situación en esos territorios indígenas.
Arrancamos el radar de la política de última edición con la última encuesta de Inbamer para Noticias Caracol y Blue Radio a poco más de una semana de la primera vuelta presidencial. Vamos a empezar entonces con la pregunta: si las elecciones a la presidencia se realizaran el próximo domingo, ¿por cuál candidato votaría usted? Iván Cepeda entonces se mantiene en el 44,3%, en el 44,6% registra en mayo frente al 44,3% en abril. Abelardo de la Espriella crece 10 puntos, pasa del 21,5% en abril al 31,6% en mayo, y Paloma Valencia cae casi 5 puntos o más de 5 puntos, pasando del 19,8% en abril al 14% en esta medición que revelamos hoy. Por su parte, Sergio Fajardo y Claudia López prácticamente mantienen sus números en lo que tiene que ver con el margen de error. Sergio Fajardo registra el 2,4% y Claudia López el 2,2%. Vamos a revisar los escenarios de segunda vuelta. Si fuera eventualmente entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, quedaría de esta manera según la encuesta: Iván Cepeda a la cabeza con el 52,4% y Abelardo de la Espriella 45,3%, pero si los enfrentados si pasaran eventualmente Paloma Valencia e Iván Cepeda, los resultados según la encuesta y la intención de voto serían los siguientes: 52,8% Iván Cepeda frente al 44,3% de Paloma Valencia. Mañana temprano tendremos el análisis completo de esta encuesta de Inbamer. Ahora vamos a hablar de la campaña de Iván Cepeda, el puntero en esta encuesta, que presentó hoy 7 programas para combatir la pobreza. Se los vamos a presentar rápidamente. El primero tiene que ver con la ampliación del programa de Colombia Mayor. Pasaría de 1,5 a 3,2 millones de adultos mayores. Les darían un bono pensional de 230.000 pesos mensuales y este programa costaría al Estado 2 billones de pesos. El segundo tiene que ver con la renta joven y el servicio social para la paz que creó el senador Iván Cepeda. Pasaría de 184.000 a 400.000 jóvenes beneficiados. Les darían entre 800.000 y 1 millón de pesos mensuales, es la propuesta. El tercero es el programa de renta ciudadana vigente actualmente, que buscaría, según Cepeda, pasar de 800.000 a 1,6 millones de familias colombianas en situación vulnerable. El giro sería de 500.000 pesos bimestrales, pero lo que él busca es que estas familias hagan un tránsito a programas productivos con créditos flexibles para que se conviertan en microempresarios. El siguiente sería entonces el programa de renta para personas con discapacidad. Sería para 400.000 personas, especialmente para niños, niñas y jóvenes hasta los 29 años, y el costo para el Estado sería de 400.000 millones de pesos al año. El quinto programa consiste en la protección económica para los líderes sociales. Serían cerca de 5.000 personas incluidas a líderes sociales en los territorios cuya vida esté bajo amenaza, y les darían un salario vital que hoy está por el orden de los 2 millones de pesos. El sexto programa, la propuesta es la compra directa de alimentos al campesinado, y lo que dice Iván Cepeda es que se eliminarían los intermediarios y programas como el PAE, los que maneja el ICBF y las fuerzas militares adquirirían los productos directamente sin ningún intermediario de los campesinos. Y el último programa son los kits escolares para estudiantes vulnerables. Serían beneficiados 2 millones de estudiantes en zonas rurales y periferias urbanas, y esto le costaría al Estado un total de 580.000 millones de pesos. Dice Iván Cepeda que para esta implementación de estos programas gastaría cerca de 3 billones de pesos. Esos programas no son de carácter asistencial, no se trata de ninguna manera de crear subsidios, lo subrayo. Los subsidios y el asistencialismo pertenecen al modelo neoliberal anterior. Lo nuestro es reemplazar el asistencialismo por una política de reconocimiento de la dignidad y los derechos de las personas y poblaciones que viven en situación de pobreza. Pasamos a la campaña de Abelardo de la Espriella, que hoy llegó al municipio de Río Negro, en Antioquia. En su ronda de despedida por ese departamento, en medio de la lluvia, sus simpatizantes se dieron cita en el parque principal de este municipio del oriente de Antioquia para manifestarle su apoyo al candidato. En su discurso, de la Espriella se refirió a los retos en materia de seguridad y resaltó su optimismo para la primera vuelta presidencial. Llegó el momento de un nunca, como ustedes, de un provinciano, de un hombre berraco, sin filtro, de un hombre de extrema coherencia. Este 31 de mayo no demos tantas vueltas por el Tigre, hagámoslo en primera, tarjetón Tigre y raya, en primera, no
Y cerramos el radar con la denuncia que hace la campaña de Paloma Valencia. Esta tarde encapuchados vandalizaron su sede de campaña en Bogotá. Los hechos se registraron cuando se llevaba a cabo una movilización por la carrera séptima, cuando un grupo de personas lanzó pintura a la sede y pintaron mensajes con insultos a la campaña de Valencia y Oviedo. Integrantes del equipo de trabajo de la candidata grabaron desde adentro los momentos de angustia que vivieron. El alcalde Carlos Fernando Galán calificó este acto como un hecho de violencia y dijo que es una afrenta a la democracia. Horas después, Paloma Valencia se reunió con María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, quien anunció el respaldo a la candidata del Centro Democrático. Yo recibo con profunda gratitud y responsabilidad el apoyo de María Claudia, que es una mujer que nos ha enseñado a todos la fortaleza de la mujer colombiana, que nos ha dado ejemplo en su tenacidad, en su lucha como madre y como colombiana. Honraremos esta confianza que nos da María Claudia y honraremos las banderas de Miguel, de su familia, de sus equipos, porque Colombia merece ser mejor. Y este viernes la senadora y candidata presidencial realizará una visita a Corabastos desde muy temprano, desde las 5:45 de la mañana. Hasta aquí el radar de la política. Feliz noche. Qué buena junta. Y así terminamos el final de última edición de Noticias Caracol. Los esperamos desde las 5:30 de la mañana en nuestra primera edición. Somos Noticias Caracol, primero la gente. Que descanse.